Ahora pasamos al segundo bloque, vamos al bloque académico, aprovechando la faceta de profesor de Alex y sobre todo también su curiosidad literaria, diría yo. Es un ávido lector, diría que sería capaz de hablar de muchísimos autores, de un conocimiento bastante profundo. Entonces hoy vamos a aprovecharnos un poquito de ese conocimiento tan potente que tiene Alex de la filosofía, de la poesía, de la literatura, y vamos a sacarle todo el jugo que podamos a eso, a ver si por supuesto subimos un nivel más en el podcast. Entonces la primera pregunta de este bloque académico sería, Alex, ¿qué representa para ti la poesía? Es una pregunta de apertura bastante densa, pero directa, como a mí me gusta. Entonces, así a bote pronto puedo decir que la poesía representa para mí sobre todo la cúspide de la belleza literaria, o sea, no puede haber nada por encima de la poesía en cuanto a ajuste correcto de la métrica literaria, de palabra por palabra para que tenga una cierta armonía. De eso se encarga la poesía. Si tú quieres conseguir un mensaje reflexivo, escribe ensayos. Si tú quieres conseguir un mensaje divulgador porque has conseguido pues cierto hallazgo científico, escribe un artículo o un paper científico. Si tú quieres traspasar una serie a un libro, escribe una novela, o viceversa. Si tú quieres, qué sé yo, escribir lo que te ocurre día a día con tus propias reflexiones, escribe un diario. Pero la poesía se encarga de la belleza literaria, del ajuste armónico de la palabra. O sea, no puede haber nada por encima de esto. También para mí representa, en el plano personal, pues representa una especie de una especie de lugar o refugio personal en el que pues uno se lo va cultivando desde adolescente y cada vez escribes un poco mejor, ¿no? Cada vez pues ves que en vez de decir en vez de dices no obstante y ya suenas más culto, ¿no? Pero en este sentido la poesía es como una manera también de conocerse a uno mismo, de ver tu propio avance, porque la escritura en sí, no solo la poesía, la escritura en sí es una manera de conocer de ti mismo bastante práctica, útil y sencilla, porque te hace falta un papel y un boli. No te hace falta rezarle a nadie, no te hace falta estar en ningún sitio de retiro espiritual, papel, lápiz y a escribir. Y lo que te salga es lo que te nace en el momento y a partir de ahí te nace una reflexión y de esa reflexión empiezas un diálogo interior, de ese diálogo interior sacas conclusiones, de esas conclusiones sacas hábitos. Entonces este es el ciclo que puedes extraer de la poesía, para mí personalmente. Una respuesta que me ha dejado reflexiones bastante profundas, la verdad. O sea, cualquiera diría que en base a tu respuesta podríamos ver la poesía como un canto a la solitud, incluso también un canto al autoconocimiento, o sea, un portal hacia adentro para indagar en las puertas oscuras y luminosas de la mente y del alma. Qué importante es la poesía en el siglo XXI y qué necesaria, diría yo, y qué necesaria. Muy bien, maravilloso, me gusta. Yo, que de hecho, como curiosidad, que por tu respuesta diría que tú también, yo también ya escribo poesía desde adolescente, a mí me enseñó mi abuelo. Y la verdad es que para mí, al igual que lo has expresado tú, para mí también ha sido y es y será una especie de refugio emocional, una manera en la que tú te confrontas a ti mismo como en un espejo. Y es como cuando tú tienes el papel delante y te pones a escribir
A mí, por ejemplo, me sale de manera instintiva, sinceramente. Es como cuando me siento inspirado, las palabras me salen solas. Y es como un impulso que no puedo refrenar. Y cuando escribo es como al final establecer un diálogo conmigo mismo. Es algo muy intenso, la verdad. El tema de la poesía es algo muy, muy potente, muy potente, la verdad. Sí. Que de hecho recuerdo que el otro día mi querido compañero Alex me recomendó un autor bastante interesante que me permití indagar en su obra y me gustó bastante lo que encontré, la verdad. Es como que siempre te dan ese punto que te falta, por decirlo así. Mola ver tantos autores, cada uno con su punto de vista, y que cada uno de ellos como que te apunta una historia diferente, te aporta una historia y una versión única que ya nunca más se va a replicar. Entonces, qué guay, qué chulo, qué potente, qué prolífico. Muy bien, maravilloso. Al final a mí también esto me sirve también para sacarle ese lado vulnerable y me gusta que estos episodios sean tan íntimos, tan profundos, que nos sirva para desnudar el alma, como digo yo. Así que maravilloso. Muy bien, pues la siguiente pregunta sería, de todos, aprovechando tu faceta literaria, yo diría que de todos los libros que has leído en tu vida, de cualquier género, ¿cuál dirías que es el que mayor impacto te ha generado en tu vida? Vale, bueno, antes que nada, por si estáis interesados e interesadas, el autor que le recomendé a Fabián es Paul Valéry, que es un poeta e intelectual, diría francés, bastante interesante. Habréis escuchado quizás su famosa frase, que es que la piel es lo más profundo, o lo más profundo es la piel. Depende de qué edición escojáis, pues saldrá esta frase. Y en cuanto ahora tu pregunta, en cuanto a los libros, yo diría que me han marcado más ciertas palabras, pasajes o aforismos en la literatura, más que los libros en sí o los autores. Así que está claro que puedo enumerar libros y autores, porque no tengo muchos que me gusten, pero sí tengo los míos propios que intento siempre tenerlos a mano. Pero sobre todo me han marcado dos frases para mí mismo, para mi día a día, tener esa fuerza y esa chispa, como decía antes, de mantener la sonrisa y hacerle como una pequeña rebelión personal, pacífica y desobediente, o pacíficamente desobediente al mundo. Y es una frase de Herman Melville que dice que es mejor fracasar en originalidad que tener éxito en imitación. Esta frase siempre me la guardo para mí e intento aplicarla, obviamente, pero no por ser creativo ni querer ser forzadamente ingenioso, ni mucho menos, simplemente por tener que recordarme a mí mismo de que yo, soy auténtico y no me hace falta imitar a nadie más. Es decir, yo soy mi propio cauce y desemboco en mí mismo. Es decir, no desemboco en ninguna parte diferente a mí. Quiero decir, siempre intento pues ser auténtico y natural, espontáneo, y lo que me dicta mi mente y corazón, y más mi corazón que mi mente muchas veces. Y la segunda frase el pasaje es de un libro de Bernard Shaw, que es un poeta también y un escritor irlandés, de un libro que se llama Comandante Bárbara, donde decía que he escogido hacer el bien sin el soborno del cielo. Es decir, tú te marcas tu ética que va hacia el bien, pero no hace falta ningún tipo de más allá como regalo o como recompensa. No. Tu recompensa es esto mismo, es ir haciendo el bien y es ayudar a los demás, es
ver a los demás y ver esa gratificación personal de ayudar como tu recompensa, sin ningún tipo de soborno póstumo que te va a estar esperando y te va a estar diciendo: oye, Alex, tío, ¿te acuerdas de esas 1000 veces que ayudaste a Javier, a Fabián, a Sofía, a Fátima? Pues aquí te esperan los regalos, destapa la cortina. No, o sea, no tiene que haber ningún tipo de regalo ni nada, simplemente es esta gratificación que te sale por hacer el bien, y ya está, porque hacer el mal lo sabemos hacer todos, y por lo visto, y donde estamos ahora, se nos da muy bien, así que es mejor optar por esta vía, personalmente, pienso. Pero reduciendo esto a un libro que me haya marcado a mí, igual te sorprende, pero a mí me ha marcado mucho Los viajes de Gulliver, pero porque es un libro que nunca se acaba para mí. Tiene tantas interpretaciones políticas, culturales, personales, reflexiones increíbles. Además está escrito en tono irónico y sarcástico. Es una sátira, entonces ese tipo de estilo tan sencillo pero a la vez refinado, sencillo porque lo puede leer cualquiera, pero su humor es bastante ácido y eso me encanta, y esa combinación de sencillez con acidez es una bomba explosiva. Es un libro muy conseguido, así que yo creo que recomendaría para todos leer Los viajes de Gulliver varias veces. ¿Y cuál sería ese libro para ti? Pues a ver, conforme estabas hablando, a mí me ha venido a la cabeza un libro que me leí hace unos meses, que me cautivó bastante, de Hermann Hesse. La verdad es que no recuerdo cuál era el libro, pero sí que recuerdo el argumento. Y en el argumento el autor Hermann Hesse cuenta la historia de un niño, como dijésemos, la evolución histórica y biográfica de este niño y cómo se adapta a su familia y a sus amigos y tal, y también pues tiene dificultades por el camino y tal, y sobre todo Hermann Hesse remarca sobre todo su proceso de madurez emocional y psicológica, y sobre todo a mí me sorprende qué bien plasmado está el personaje principal, qué bien están delineadas sus aristas psicológicas, qué maestría a la hora de escribir. Es un autor muy potente, sinceramente, que de hecho me viene a la cabeza una frase suya que dice que la verdadera profesión del ser humano es hallar el camino hacia uno mismo, y qué razón tiene, qué razón tiene. La verdad es que a mí es una frase que resuena mucho conmigo, sinceramente. Una potente ración de razón. Por supuesto. Por supuesto, qué autor tan intenso, la verdad me gustó mucho, me sigue flipando, la verdad, que a día de hoy sea tan potente, la verdad. Es como que su literatura no ha perdido fuelle, sino todo lo contrario. Me parece muy digno de elogio, la verdad. Por supuesto podría destacar muchísimos autores más, pero me voy a quedar con ese, me voy a quedar con Hermann Hesse. La verdad es que, insisto, un fan auténtico. Y voy a hacer una pequeña reflexión con lo que tú estabas diciendo antes, porque con el tema de hacer el bien y demás, porque yo últimamente me he permitido profundizar en la ética y en la moral humana, y me he dado por reflexionar sobre este hecho. Al final es como, me he dado cuenta un poco de que, como tú muy bien dices, al final hacer el bien tiene su recompensa en sí mismo, porque al final yo creo que también tiene mucho que ver con el tema del sentido de la vida, porque al final, si no venimos al mundo a compartir, si no venimos al mundo a aportar, ¿de qué sirve nuestro paso aunque demos un 0,1%, ya estamos aportando a la economía mundial? O sea, no economía en el tema del dinero, sino me refiero a todo el conjunto global de personas de este mundo. Entonces es como, al final, si ayudas a una persona, los ayudas a todos, porque al final es como que se crea ese efecto dominó, por decirlo así, y es como, para mí hay mucha virtud, sinceramente, en el hecho de hacer el bien. O sea, ya mucho más allá dice mucho de una persona el hecho de que dedique su vida a hacer eso, sinceramente. Y por ejemplo, qué importante es,
por ejemplo, tener un buen profesor. Qué importante es tener un profesor que te inspire y sobre todo que al final para mí, por supuesto, es mi punto de vista. Yo no sé nada de enseñar, pero sí que tengo claro que para mí como que el fin último de la educación siempre debería ser extraer el potencial de cada persona, o al menos favorecer el hecho de que se desarrolle. Yo creo que al final es un objetivo que se debería perseguir, insisto, bajo mi punto de vista. Pero volviendo un poco al tema de hacer el bien y tal, muchas veces siento que hacer el bien para mí no es como si fuera una elección, sino es como es algo que nace de dentro, ¿no? Es como yo pienso en plan de quiero hacer lo correcto aunque cueste. Porque muchas veces hacer lo correcto te trae más problemas que realmente tirar por una conducta malvada, como tú decías antes. Qué fácil es ser malvado, ¿no? Qué fácil es mentir, qué fácil es, insisto, mentimos todos, eso está claro. Pero al final dista un poco de lo que es la honestidad. También es verdad que, insisto, hay que tener claros los grados, pero bueno, en fin, la cuestión es esa, que qué fácil es hacer el mal, qué fácil es caer en conductas violentas de cualquier tipo, qué fácil es perpetuar la violencia a la que estamos sometidos, todos y cada uno de nosotros, y muchas veces qué valiente y qué transgresor es coger el terreno de hacer el bien, aunque cueste, insisto. Aunque muchas veces también el tema de hacer el bien, por ejemplo, y retomo un poco el tema de las reflexiones que he tenido últimamente, muchas veces para mí es como que ha tenido como una especie de doble moral, entre comillas, como una especie de espejo que confronta. No hay que esperar nada a cambio de hacer el bien, tiene que ser una recompensa en sí misma, pero a veces es complicado. A veces es complicado, y lo digo desde mi experiencia personal, a veces es complicado decir, wow, estoy dando tanto de mí a los demás, y a veces sientes que no recibes lo mismo y te hace sentir un poco mal, sinceramente. Es como, qué injusto, ¿no? Qué injusto. Pero luego te paras a pensar y, como tú muy bien dices, y creo que tienes toda la razón del mundo, al final no se trata de eso. Al final se trata de al menos bajo mi punto de vista, de hacerle caso a tu instinto y hacer realmente lo correcto y lo que te nace hacer. Y si lo que te nace hacer es ser bondadoso y entregarte a los demás, ¿por qué no? Al final es como, yo muchas veces me lo planteo, por supuesto siendo hijos de los 90, qué legado quiero dejar para el día de mañana. Sé que obviamente aún es pronto para plantearse algo así, pero yo muchas veces me da por reflexión estas cosas y decir, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar el día de mañana? Entonces, por eso al final cada día para mí es como una oportunidad para aunque sea ofrecerle, como tú muy bien decías antes, una sonrisa a alguien por la calle, o tenderle la mano a alguien desconocido, a un vecino que igual no ves en 6 meses. Qué importante es y que realmente puedes, o sea, ya no diría cambiarle la vida, pero sí que puedes alegrarle el día a alguien solo con un gesto o con una palabra, o con darle los buenos días a una persona mayor que vaya por la calle, porque igual ese buenos días para esa persona supone mucho. Entonces, qué importante es, sinceramente, en este mundo que tiene tantos defectos, y por supuesto nosotros como seres humanos los tenemos también, pero qué importante es, yo creo, hacer el bien, aunque cueste, sí. Y nada, te iba a hacer otra pregunta, pero ya me la has contestado de manera espontánea, haciendo honor a tu personalidad, así que te iba a preguntar, por supuesto, cuál es el autor que más recomiendas, pero bueno, ya luego, en cierta manera... Bueno, esto es diferente. No, lo del autor es diferente. Vale, pues por supuesto, ahora te la hago. Pues sí, diría eso, insisto, como has leído tanto, sí que me interesaría saber cuál sería el autor que más recomendarías, ya que estamos hablando del tema del autoconocimiento. ¿Cuál sería el autor? Da igual cuál sea su disciplina. ¿Cuál sería el autor que recomendarías a una persona que quisiera conocerse a sí mismo o a sí misma? Que dijeses, wow, este lo he leído o esta la he leído y creo que es potente. Creo que por ahí vas bien si quieres conocerte a ti mismo. Has especificado el fin para la lectura, ¿no?
En un caso anterior la pregunta pues era simplemente como una buena primera impresión, ¿no? Algo un poquito más superficial. Pues ahí sí que recomendaría Los viajes de Gulliver, que no deja de ser un libro, repito, muy profundo y muy variopinto, de muchas interpretaciones. Y eso lo enriquece más todavía, si cabe. Pero, claro, libro o autor que recomiende para el fin de conocerse mejor a uno mismo, etapa por etapa, progresivamente, no puedo recomendar a nadie mejor que Platón. O sea, mejor que Platón. Aparte es que son muy divertidos. Es que iba a decir un insulto divertido para describirlo, pero creo que no se me permite en este podcast. Pero es que Platón te partes la caja, por no decir otra cosa, leyendo a Platón y sus diálogos con Sócrates de fondo. Es que Sócrates es increíble leerlo, y aparte que es Platón, no os penséis que lo habéis leído lo sabréis, obviamente, pero los diálogos de Platón no es una filosofía pesada, no es una filosofía que utilice muchos tecnicismos, como pueden ser autores como Kant o diversos autores de una filosofía más moderna o más de siglos más avanzados. Platón utiliza un lenguaje muy sencillo, con conceptos sencillos, los explica de una manera muy racional y muy accesible, y eso es lo que lo convierte para mí como decía él, en el rey filósofo. Platón es el rey filósofo. No se entendería la filosofía sin Platón. O sea, Platón, para mí, por lo menos, y para muchos que comparten también digamos, amor por la lectura, la filosofía y por todo, está a la altura de personajes como Jesucristo. Y es que es para ponerlo a esa altura, porque la palabra ideal nace de Platón, nace gracias a Platón. Entonces, y Platón nos explica lo ideal, nos lo magnifica, nos lo reescribe lo ideal. Es decir, gracias a Platón tenemos muchas cosas ya conocidas. Él puso muchas primeras piedras a muchas cosas, a muchos edificios y conceptos. Entonces yo los diálogos de Platón recomiendo todos, desde el banquete, que puede ser, entre comillas, el más sencillo, hasta la apología de Sócrates y de Critón. Te lo pasas muy bien leyéndolo. Entonces yo creo que a partir de Platón nacen muchas cosas. Platón es el padre de muchas corrientes, de muchos conceptos, de muchas ideas y de muchas reflexiones. Impresionante, o sea, un pensamiento tan avanzado y de hace tantos siglos atrás. Es curioso que en ciertos aspectos nos llevaran tanta ventaja, tantísima ventaja. Sí. Al menos bajo mi punto de vista, creo que hemos visto quizás un retroceso a nivel educacional y tal, y ojalá se mantuvieran ciertos valores de la Grecia clásica, porque creo que como sociedad nos serviría para ganar cierto impulso, sinceramente. Sí. Así que me gusta ver recomendado a Platón, porque sí que coincido con mi compañero, es uno de los grandes de la filosofía, por supuesto. No dejéis de leerlo, la verdad, porque no solo hace reflexionar, sino profundizarse a uno mismo. Y en eso me parece una recomendación puramente excelente. Maravilloso. Ahora vamos a continuar con el tema de la literatura y la enseñanza. Entonces, como profesor, yo te preguntaría, Alex, ¿cuál es para ti la diferencia o diferencias entre educar y enseñar? Vale, muy buena pregunta y para mí muy sencilla, porque enseñar y educar solo se puede entender como unido, ambas. Porque tú, cuando educas a alguien, tú le estás enseñando. Llevas a cabo es decir, cada enseñanza, cada educación lleva consigo un peso moral, un discernimiento entre el bien y el mal, un discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto,
lleva una serie de cosas intrínsecas, ¿vale?, que tanto en la enseñanza como en la educación no pueden aislarse en esferas o en burbujas separadas, sino que forman parte de un todo. Porque tú cuando estás educando, por ejemplo, o estás enseñándole, por ejemplo, a la clase de tercero de ESO, la literatura del siglo de oro de España, pues qué sé yo, a Fray Luis de León y a todos estos del Renacimiento español, Cervantes, por ejemplo, Quevedo, estáis dando esto en tercero de la ESO, el profesor o la profesora de literatura está, en cierto sentido, también cargando con un deber moral de, pues, educar a esos niños para que tengan una curiosidad y un gusto por sus antepasados, por la historia, un respeto por la historia, un respeto por lo clásico, una curiosidad futura, una posible retención de datos para que en un futuro ya no estamos hablando de que les sirva o no, estamos hablando de que les otorgue calidad humana, de que les otorgue creatividad, ese impulso de querer crear ellos también, ¿por qué no?, el Quijote, o crear los sueños de Quevedo, o crear las interpretaciones del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Es decir, lleva consigo ese motor de iniciación, tanto la enseñanza como la educación, no se pueden entender por separado. Para mí, personalmente, hablo desde mi punto de vista, obviamente, no se pueden entender por separado, y yo, como profesor, siempre intento, porque soy este tipo de persona que no entiende una vida que no aporte algo al colectivo. Es decir, una vida que no aportes algo al colectivo para mí no es una vida vivida, o por lo menos una vida vivida, bien vivida. Puedes ponerle cualquier adjetivo, pero bien vivida, según mi punto de vista, no lo es. Entonces, partiendo de esta base, yo creo que enseñar y educar pero no pueden estar separados. Son los dos carruajes que apuntan al mismo camino del proceso. ¿Y tú qué opinas, por curiosidad, Fabián? Pues yo simplemente iba a darle otro tiesto a tu reflexión y tal. La verdad es que estoy bastante de acuerdo, sinceramente. Creo que educar y enseñar no son lo mismo. Creo que, por ejemplo, es una labor muy diferente la que hacen los profesores en el aula a la que hacen los padres en casa. Me parece muy diferente. Yo siempre utilizo este ejemplo porque me sirve mucho como para discernir ambos conceptos y tal. Creo que no se entienden uno sin el otro, lógicamente. Y también estoy de acuerdo contigo con el hecho de lo que tú decías de una vida no vale de nada, no tiene valor si no se entiende desde la aportación al colectivo. Qué importante es eso, y lo relaciono, o lo conecto con lo que decíamos antes de hacer el bien. Al final yo creo que también tiene bastante que ver con el tema de la autorrealización en sí misma, ¿no? O sea, al final es como todos queremos sentirnos realizados como tú decías antes, en nuestros trabajos, en nuestras parejas, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, pero yo creo que al final eso también pasa por también qué aportamos a los demás, y también lo relaciono un poco con ese proceso de educación y de enseñanza. Entonces, que al final la vida no se entiende, yo creo, sin el tema de la enseñanza. Al final hay que transmitir ese conocimiento y esas habilidades, esas herramientas a las siguientes generaciones. Yo creo que al final es un poco, al igual que tú decías antes, con gran acierto, que es imposible no hacer juicios, y es verdad. O lógicamente entendemos juicios positivos, negativos, tal, pero es cierto. Entonces yo no soy capaz de concebir la vida humana sin ese proceso de enseñanza y de educación. No lo concibo, o sea, no soy capaz de al final es algo también inherente a la vida humana, o sea, tan relacionado. Y qué bonito que sea así al final, que por eso digo que, por ejemplo, como colofón, recuerdo que cuando estaba en el instituto, con mi amigo con el que hice el viaje a Cantabria, juntos hicimos una especie de trabajo académico que tenía que ver con comparar los sistemas educativos de varios países
y escogimos 2 países. Escogimos, lógicamente, España y por otra parte escogimos Finlandia. Claro, que 2 países tan diferentes y que 2 sistemas educativos tan diametralmente opuestos. Porque lógicamente, por ejemplo, la mayor parte de la gente que escuchéis este podcast residiréis en España y tendréis una cierta idea de cómo está el sistema educativo aquí, pero qué diferente es cuando te vas a Finlandia o cuando empiezas a investigar un poco y te das realmente cuenta de qué papel juega el profesor en Finlandia y qué papel juega el profesor en España. Porque, por ejemplo, en Finlandia el hecho de ser profesor es una de las profesiones que más estatus social tiene y que más valorado es por la sociedad. Y qué importante a tantos niveles. Te ves al final como... Porque ya no cogemos, por ejemplo, el tema de la educación bajo, que al menos aquí en España pasa mucho, por supuesto con todo el respeto, pero sí que mi punto de vista es que creo que se sobrevalora demasiado el tema de ¿cómo decirlo?, de las puntuaciones académicas. Al final es como que se sobrevalora demasiado el tema del credencialismo, por decirlo así, y no se centra tanto en el tema de extraer el potencial que cada persona lleva, porque al final todos somos diferentes y todos tenemos potencialidades diferentes. Hay niños, por ejemplo, que tienen una capacidad innata para los números y para la geometría, por ejemplo, o para la contabilidad, y si a esa persona le gusta, su pasión es eso, ¿por qué no encaminarle hacia ahí y no hacerle que tenga que absorber unos conocimientos que quizás no le van a aportar mucho, entre comillas? Pero bueno, sí, al final es como, ¿por qué no? ¿Por qué no favorecer ese pensamiento crítico? ¿Por qué no sacar ese diamante en bruto y favorecerlo? Y es algo que yo creo que el sistema educativo finlandés sabe hacer de manera muy excelente. Y al final es como, ¿qué diferencias tan grandes? Por desgracia, deberíamos aprender, sinceramente, deberíamos aprender del sistema educativo finlandés. Yo, a título personal, lógicamente, si quieres compartirlo, por supuesto, adelante. No sé cómo es el sistema educativo ucraniano, no lo sé, pero sí, al final, qué importante es, otra vez, me repito mucho, pero es verdad, qué importante es la educación y qué importante es el tema de la enseñanza, y qué básico, y por supuesto es algo que no se debería haber mermado, sino todo lo contrario, se debería haber enormemente favorecido. Porque a día de hoy yo creo que si hay una de las pocas cosas en la humanidad que nos pueden salvar, yo creo que es la educación. Creo yo, y por supuesto una buena educación. Yo, más que dar mi visión sobre Ucrania, de la cual me fui muy pequeñito, es que no hice ni la guardería en Ucrania. Entonces creo que sería mucho más fructífero hablar pues de la situación actual de España en la que estoy y voy a desarrollar mi carrera profesional, o eso espero. Las leyes orgánicas, por ejemplo, que han ido cambiando durante estos últimos años, empezando con la LOE de 2006, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo quizá me estoy pasando con este adjetivo, pero me llamaba bastante la atención para bien, así mejor creo. Para el tema del profesorado, sobre todo, el ver la educación como un derecho fundamental y también un deber social, esto lo dice el propio artículo de la LOE, para mí pues es una cosa que me seduce leer, y por supuesto una cosa totalmente diferente es los resultados que esto nos hayan llevado, que esto es un tema ya más discutible o más debatible, depende de con qué prisma lo mires, desde qué perspectiva. Pero después, por ejemplo, si vamos al año 2013, surgió la LOMCE, y la LOMCE, claro, ya no es lo mismo. Es decir, parece que no reformule ni toque ningunos principios esenciales de la LOE, pero el ya leer en la LOMCE uno de los artículos que te diga que se enfoca en los resultados y fomenta la competitividad,
y digamos, se enfoca en las competencias, a mí esto ya me chirría un poco, quieras o no, me chirría un poco. Quizás ya te digo, profesores o educadores distintos a mí, a lo mejor esto no les chirría y todo lo opuesto, les gusta y les seduce. A mí no me seduce mucho esta idea de la LOMCE. Y después ya tenemos la LOMLOE, que es como una fusión, y ahí sí que se reformulan ciertos artículos y fines educativos, donde sí que se puede leer en varios artículos los principios, que es una educación que busca promover la participación democrática, la sostenibilidad, trabajar mucho la inclusión, porque esto estamos viendo que a partir del 2020, que es cuando salió esta LOMLOE, esta ley, está cambiando muchísimo. La inclusión la inmigración, está tomando, pues, que es un tema también bastante peliagudo hoy en día, pero es un hecho y hay que gestionarlo y saber gestionarlo, y administrarlo. Entonces esto también es una competencia del orientador educativo y de las diferentes figuras docentes que hay en cada instituto, cada colegio, y es importante saber que se cuenta con el respaldo de la nación para llevarlo a cabo. Entonces esta es la reflexión que hago, que en España falta muchísimo para llegar al nivel que tiene Finlandia y estos países nórdicos, que son un ejemplo para los demás, donde, por cierto, para dar simplemente un dato, los niños en Finlandia, por ejemplo, no tienen deberes, no se les da deberes para no tener sobrecargas posteriores a la estancia en las clases, y que aprovechen mejor el tiempo libre que tienen. Obviamente, pues sí que tienen exámenes, sí que tienen pruebas, sí que tienen diferentes proyectos que hacer, pero este cambio en el currículum, pues que tienen cada instituto y cada colegio, pues es un ejemplo, porque obviamente hoy en día estamos viendo que niños de 10, 8, 12 años que se ven atosigados y están aburridísimos en clase. Y es que creo que, tampoco estoy muy a favor de fomentar como esto de la apetencia, ¿no? Lo que el niño es el protagonista, hagamos lo que le apetece al niño. Esto para mí también es un error, quieras o no. Es que el tema de la apetencia y hacer todo lo que le apetezca al niño y darle todas las facilidades en la escuela o en el instituto para que desarrolle, aunque tenga una habilidad increíble con el inglés, darle un ordenador, una tablet llena de juegos en inglés para que lo mejore porque le apetece y porque es lo que mejor se le da. Para mí hay que ponerle más límites. El profesor creo que tiene que tener más rigor, tiene que tener su yo vivo, no tiene que doblegarse tanto frente a los niños y a las niñas, pienso yo. Esa es mi humilde opinión. Tengo la sensación de que la siguiente pregunta que te iba a hacer, como que ya me la has contestado de nuevo, te iba a preguntar, es curioso, te iba a preguntar cómo puede un profesor ayudar a los estudiantes a desarrollar una mentalidad de crecimiento donde vean los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Entonces, insisto, si la quieres responder, perfecto, pero siento que con la respuesta que acabas de dar como que ya has estimulado bastante la respuesta sin darte cuenta, pero insisto, por supuesto, encantado de conocer tu punto de vista. A mí ya sabes que en este podcast nos gusta mucho el tema de fomentar el crecimiento personal, psicológico, individual. Entonces nos intriga saber cómo conseguir eso desde la educación, desde la enseñanza. Así que nada, ¿cuál es tu punto de vista? Añadiendo a lo anteriormente dicho, que te juro y te prometo que no estoy haciendo esto a posta, me está saliendo pues natural el contestarte preguntas por avanzado, no sé cómo lo hago ni por qué lo hago. Alex, por favor, detente. Pero
Sí, yo creo que añadiendo a lo anteriormente dicho, diría que es muy importante hacer deporte. Y os explico por qué. Es muy importante hacer deporte porque el deporte, sobre todo el deporte en equipo, te otorga tareas, te otorga ese estatus de que eres necesario para alguien, eres imprescindible para el éxito de algo, ¿no? Para tener éxito en cierto deporte, ¿no? En cierta tarea. Entonces, que te otorguen un papel en un equipo y que sea un equipo deportivo, pues es importante porque fomenta la autoestima. O sea, un deporte individual, sí, está claro que fomenta la autoestima si va ganando, pero solamente eres tú luchando frente al adversario. Sin embargo, cuando se reparte esa responsabilidad, notas que incluso tienes más peso, porque tienes esa parte de que te fallas a ti mismo, pero también fallas al resto si te equivocas. Entonces es un doble arrepentimiento, como diría Spinoza, ¿no? Entonces ese doble arrepentimiento, esa doble tristeza, te hace sentir doblemente culpable. Y el que tú salgas airoso y salgas exitoso y tu equipo funcione, tú también te sientes bien, sientes que tu parte la has cumplido, al igual que los demás. Entonces todos habéis ganado y aparte de físicamente sentirte genial, mentalmente también te sientes en un estado óptimo, te sientes muy bien. Yo creo que añadir el deporte, sobre todo también cuando eres pequeño, fomentarlo, tanto en chico como en chica, es importante también. En las chicas también es muy importante que hagan también deporte de pequeñas, aunque bueno, últimamente lo están llevando muy bien. Es decir, el deporte es algo que se está extendiendo mucho por el tema también de la salud, porque la salud se ve que todos queremos estar más sanos que nunca, más longevos. Entonces, en parte, pues esto es bueno porque el deporte nos ayuda precisamente a conseguir estos dos fines. Así que yo recomendaría, con lo anteriormente dicho, enlazarlo con el tema del deporte, como un tip esencial de que los padres también lo asimilen, de que los padres descubran el talento o la curiosidad de su hijo o su hija por el deporte y que lo lleven a cabo, porque aparte de ser un buen catalizador de la ansiedad o de posibles malestares o tristezas o malas rachas o como quieras llamarlo, también es una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo libre después de un día agotador en la escuela. Pues sí, de hecho, yo creo que al final el deporte es como una terapia en sí mismo, sinceramente, y qué curioso que algo que empezamos a desarrollar, por ejemplo, en la escuela, en el instituto, el tema de hacer deporte por equipos o incluso ya en el parque, viéndonos con los compañeros del barrio y demás. Algo tan sencillo, pero que refuerza tanto nuestro sentido de permanencia, por decirlo así, y que al final de adultos es lo que buscamos todos, o sea, pertenecer a un grupo, pertenecer a una sociedad, a un barrio, a un grupo, a un colectivo. Al final no concebimos el tema de vivir si no es siendo partes de algo, como sociedad que somos, o sea que totalmente de acuerdo, sinceramente. Bien, vamos a tocar otro área que hoy en día de manera positiva está muy de moda. Sí que es verdad que considero que a nivel educacional podría reforzarse muchísimo más, pero considero que ya empiezan a verse como brotes verdes, por decirlo así, como coletazos. ¿Qué opinas tú, Alex, en el sentido de qué papel crees que juega la inteligencia emocional en el éxito académico y personal de los estudiantes? ¿Y cómo puede un profesor fomentarla en el aula? Para empezar, la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, en un niño sobre todo, lleno de hormonas, un adolescente, es decir, eso puede ser una bomba, pero pues entre los amigos, los propios padres, el entorno, sobre todo el entorno del niño y de la niña, del joven o de la joven es vital, o sea, es fundamental.
Entonces, que el niño se sienta bien en su entorno y que realmente vea que ese entorno es sano y le puede traer pues, cosas positivas, pues realmente ayuda muchísimo. Yo me he dado cuenta, incluso con el pasar de los años, que el entorno está en el top 5 de cosas que te tienes que llevar contigo al desierto, ¿no? Como dicen, las cosas imprescindibles, ¿no? Para tu día a día. Pues eso es tu entorno. Siempre en mi equipo. El buen entorno siempre en mi equipo. Entonces, cuando un niño tiene este buen entorno, sabrá gestionar mucho mejor las emociones, porque sabrá que está respaldado con gente y rodeado de gente que luchan con él, para ir superando etapas, ir progresando en la vida, ir mejorando. Claro, la formación de la personalidad para mí es el punto más importante, el punto más clave, porque la personalidad, en este caso, un niño tiene que tener un ídolo, ¿no? Aparte de su padre o de su madre, tiene que tener un ídolo. Entonces, como en el libro este del héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell, que dice que en el viaje del héroe encontrará a su mentor, a su guía real en la vida fuera de casa, porque el padre o la madre pues es el primero con el que te topas, ¿no? O un familiar tuyo de primero o segundo grado, o sea, de este entorno próximo, ¿no? Pero claro, tu guía real, tu mentor real está ahí fuera, esperándote, y tú todavía no lo sabes. Entonces es realmente quien va a ayudarte a fomentar pues ese coraje frente a la adversidad y esa valentía de ser tú mismo, esa valentía por ser auténtico, porque esto de que están haciendo hoy en día, y perdona que te lo diga tan así, pero tenía que decirlo, porque esto se estaba cociendo ya poco a poco para que lo dijese. Esto de la autoayuda, a mí la verdad es que estos mensajes de microondas que son digeridos al segundo y al segundo los echan fuera, no ayudan nada, es decir, no son funcionales. Si quieres puedes, cumple tus sueños, haz tu primer millón conmigo. Este tipo de mensajes, esto es lo más peligroso que puede caer un niño o un adolescente que se esté formando en ese tipo de falsos o pseudo gurús que no se imaginan el mal que hacen a la sociedad. Que tienen carisma, pues te voy a decir una cosa, el carisma no existe. Para mí el carisma no existe, porque el carisma, si se pasa, si tú tienes una primera impresión, o causas, mejor dicho, una primera impresión a tanta gente por igual, dejas de ser carismático, te conviertes en un sociópata. Entonces un sociópata es el que consigue esto, es el que consigue que todos tengan esa primera impresión de esa persona. Pero por eso para mí el carisma no existe, porque el carisma es algo que se desdibuja, o sea, es una palabra muy prostituida. O sea, ¿quién es carismático? ¿Qué es el carisma? O sea, si yo, por ejemplo, puedo tener una primera impresión de ti muy diferente a la que tienen otras personas de ti. Es decir, si tuviéramos todas esas personas la misma impresión de ti, me darías miedo, tío. O sea, me daría miedo. Me empezaría a plantear seriamente si eres un psicópata o un sociópata. Y después de este podcast me encierras en tu derrotero, tío. Os voy a pasar la dirección por si acaso de este podcast, por si me vais a recoger después. No, estoy de broma. Pero sí, yo creo que realmente esto es lo más peligroso que ya haces mucho, evitar el día de mañana, porque esto va a seguir creciendo, estos falsos gurús que te intentan vender la moto, realmente, porque no te venden nada, no quieren hacer el bien, quieren hacer el bien para sí mismos, para llenar su bolsillo o para tal. No quiero generalizar con todos, pero y posiblemente
mi discurso haya ido enfocado a una generalización, pero no es así. Estoy seguro de que hay algunos que sí, que lo hacen bien y que realmente buscan un bien pues mayor o colectivo, pero la inmensa mayoría buscan intereses ocultos. Entonces es algo que yo jamás entenderé y bueno, y evitando a este grupo ya los jóvenes ya hacen muchísimo, la verdad. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es la literatura como formación de la personalidad. O sea, gracias a la literatura, gracias también, ¿por qué no, al arte en general? O sea, el arte en general integrado por música, por literatura, por cine, todo esto vale muchísimo más que cualquier curso de 1.000 euros que te prometan quintuplicarlos cuando termines el curso. Vale muchísimo más. Así que pues lanzo este mensaje que creo que va bastante entrelazado con la inteligencia emocional y creo que para un joven el integrar para empezar este entorno sano y estar rodeado de gente que le aportan un bien y saber identificarlos, porque eso también forma parte de la inteligencia emocional, el saber identificar qué es lo bueno para ti y saber estar alerta de lo malo, de esto segundo que he dicho, también es muy importante. Y pues también elegir los ídolos correctos, que esto obviamente tú no lo eliges, pero el tener una cierta agudeza para saber discernir qué es lo bueno y dónde te tienen que vender y dónde te van a vender la moto, esto lo considero muy importante, porque la adolescencia para mí es la etapa más complicada. La misma palabra te lo dice, adolecer de esencia. Todavía no tienes esencia. Eso es la adolescencia, adolecer de esencia, buscarla y cultivarla. Entonces la cultivas con esta gestión de emociones y con esta pues saber que sí y que no debe formar parte de tu vida. Qué etapa tan compleja de la vida, sinceramente, la adolescencia, cuando la identidad se rompe en 1000 pedazos y se vuelve a reconstruir una y otra vez. Qué etapa tan convulsa, tan difícil, tan intensa, también a muchos niveles, pero qué necesaria. De hecho, quería decir algo. Por supuesto. Quería decir que yo realmente, el hecho de que Fabián ya lo sabe, pero el hecho por el cual yo he querido ser profesor o orientador educativo en general, pues dedicarme al tema de la educación, porque yo en mis propias carnes viví ese dilema de adolescente, de no tener un ídolo en el cual fijarme, aparte de mi padre, que es mi gran ídolo para siempre, y de mi madre, pero fuera de casa, alguien más te tiene que influenciar. Y creedme, quien nos diga que no tiene razón, porque alguien sí que te va a influenciar. No os dejéis engañar y no os penséis tampoco que esto es un viaje individual y como mucho pues familiar, ¿no? Hay personas muy interesantes, muy capacitadas y a las que vas a tener que escuchar activamente si quieres aprender y alimentarte y crecer como persona. Entonces nació en mí esta idea de ser profesor y de ser orientador, porque yo mismo tuve ese dilema de no encontrar mi camino, de qué hacer con mi vida, de darle un sentido a la vida, y hasta que apareció pues una persona que me dio ese sentido, yo mismo me lo cultivé y se acrecentó en mí esa pulsión de querer llegar a ser y ayudar a las personas que estuviesen en mi mismo dilema, de querer pues hacerles ver de que oye, que la vida sí que tiene que tener un sentido. Vosotros sois capaces de encontrarlas, lo seréis. Aquí tenéis a alguien con el que podéis contar, os puede ayudar, dar consejos y juntos
se puede hacer. Qué bonito, oye, pues esa reflexión de decir, es como al final, como un padre que quiere dar a sus hijos lo que él no tuvo en su juventud. O sea, qué bonito, la verdad. Que dice mucho de ti, la verdad, eso. Dice mucho de ti. Tu propósito profesional habla muy bien de ti, sinceramente. Me gusta. Ahora vamos a cambiar otra vez al terreno de la filosofía, porque aún queda chicha. Sí, aún queda chicha por sacar. Y por supuesto. Entonces, curiosamente, esta pregunta conecta directamente con la respuesta que acabas de dar tú ahora, ya ves tú, de manera natural y espontánea, como tú decías antes, y es, de todos los filósofos que has leído, ¿cuál sería para ti, o si crees que hay alguno para ti que sea un auténtico referente o modelo de conducta? Claro, lo curioso de los filósofos es que escriben lo que ellos nunca hacen. Esto es una marca de la casa filosófica, vamos. La inmensa mayoría, cuanto más racional y bonito escriben, menos lo llevan a la práctica. Es curioso esto, la verdad, pero así es. Así es, sobre todo en lo que es la parte de la filosofía práctica o filosofía moral, que es lo que realmente se puede ver, porque claro, la famosa alegoría de la caverna o del anillo de Giges de Platón, eso no se puede contemplar si alguien lo está haciendo bien, ¿no? Eso se lleva internamente, pero sí que la filosofía ética de Platón, de ver al bien como casi un dios, como casi lo más elevado a lo que puede aspirar el ser humano, pues eso sí que se puede ver realizado en una acción. Sí que se puede reducir a una... O sea, es el tema de llevar una máxima a un acto, ¿no? ¿Vale? En este caso sí. Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, se me ha ido. La pregunta era que si de todos los filósofos que has leído, de los que te han llegado a impactar realmente en tu vida, si tú consideras que alguno de ellos sería para ti un referente o un modelo de conducta. Claro, sí. Sí, era un modelo de conducta, exacto. Vale, pues yo diría que el mismo Platón puede ser bastante interesante, como más que Platón, obviamente es el escritor, pero su personaje es Sócrates. Entonces, Sócrates como modelo de conducta, yo voy a poner, si quieres, dos modelos para hacerlo. Se me acaba de ocurrir, ¿vale? Para que sea natural y tal, y para que sea también los que estén escuchando a lo mejor lo conocen también a estos personajes que voy a enumerar. Van a ser, si quieres, dos de cine y dos de filosofía, ¿vale? O dos de literatura, ¿vale? El primero es Sócrates. ¿Qué nos enseña Sócrates? Pues nos enseña precisamente lo que quiere Platón, que es hacer el bien y ver el bien como el fin mayor, ¿vale? Ser también, pues, alguien que se sacrifica por la verdad, es decir, se sacrifica y no teme a decir la verdad y no teme revelarla, ¿vale? Esto es importante, porque ¿cómo te puede cohibir la verdad? Aunque estés en cualquier situación. Que te cohiba decir a tu mejor amigo que se casa que, hey tío, ese traje te queda horrible, cámbiatelo. Ese estampado de leopardo para casarte no te queda bien. A ver, ese ejemplo, pues, precisamente no penséis en eso, pero sí, este tema de ir hacia la verdad, de ver el bien como lo más elevado, ¿no? Después enumeraré a Brandon Walsh, que es el personaje de Sensación de Vivir, el protagonista que se muda de un modesto pueblo de Minnesota a Beverly Hills, que, como he dicho, es una de las áreas más exclusivas de Los Ángeles, de todo Estados Unidos y del mundo entero, diría yo. Entonces, este choque de valores, de una vida humilde, modesta y tal, no le condicionan
y sigue siendo ese chico sencillo, sigue siendo ese chico que sabe discernir el bien del mal, sigue siendo ese chico que no sabe ocultar la verdad. Y esto es un don. O sea, el no saber ocultar la verdad, puedes ocultarla a cierto tiempo, pero la verdad terminará asomando, ¿vale? Ya sea por la boca o por la vista. Pero Brandon Walsh es esta especie de hombre moral, de los que ya no existen hoy en día, y lo pongo muchas veces como ejemplo porque con su aspecto pues podría ser el típico chico que hoy en día terminaría siendo un Don Juan, pero ha preferido ser un hombre pues quizás sencillo y entregado totalmente a sus valores. Y da igual el lugar que esté, la condición social no afecta a su condición interna, eso es lo más importante. Después, el tercer personaje literario, diré Dorian Gray. Pero Dorian Gray es un personaje de Oscar Wilde, de la última novela gótica, pero para hacerle ver a la persona que lea por primera vez esta novela qué es lo que no hay que hacer. O sea, es un personaje genial para hacerle ver qué es lo que no hay que hacer. Entonces, no hay que ser promiscuo, no hay que ser voluptuoso, no hay que entregarse totalmente a lo material, no hay que ser un cínico intratable, no hay que ser un hombre que hace el mal para divertirse, no hay que ser un aprovechado por medir 2 metros y ser muy atractivo para las mujeres, y no hay que ser un avaricioso ni esta serie de valores que terminan corrompiéndote, que irónicamente al principio de la novela comienza siendo un chico inocente, normal, sencillo, y que incluso no es consciente de su propio potencial. Esto le otorga una inocencia también bastante interesante, diría yo, porque cuando tú no eres consciente de tu potencial, tienes ese margen de mejora que te vas incluso sorprendiéndote a ti mismo. Entonces, mantener esa llama de la inocencia viva es importante, y esto en la novela de Oscar Wilde, Dorian Gray, es bastante interesante como modelo de antiejemplo, ¿vale? De antimodelo, sería el antimodelo. Y después el cuarto diría... bueno, en Don Quijote tenéis un buen modelo. En Don Quijote también tenéis un buen modelo que es cosecha española, autóctono, ¿qué queréis? O sea, tenéis al mejor, probablemente escritor, novelista de la historia, y es español. Entonces, bueno, quizá no novelista, pero sí el libro más laureado de la historia prácticamente ha sido El Quijote. Ha sido inimitable. Entonces yo creo que el viaje que hace el Quijote es una especie de alegoría o metáfora de un viaje interno que puedes hacer tú mismo. Pasar de ser un idealista soñador, ¿vale? Que hace sus propias batallas creyéndose y dibujándose unos horizontes casi inalcanzables, a ser una persona pues aterrizada, como dicen los ingleses, una expresión que a mí me encanta, down to earth, ¿vale? Que es con los pies en el suelo, con los pies en la tierra, ¿vale? Que no está por ahí por Venus ni por Saturno. Y creo que el Quijote también sería un buen ejemplo, sí. Sé que no he dado un cuarto de cine, pero porque creo que el Quijote tiene que ser alguien que bueno, para mencionar, digno de mención, por lo menos. Y para ti, por curiosidad, ¿me sabrías decir alguno? La filosofía no es mi punto fuerte, la verdad. O sea, he leído algunos autores y tal, pero no de manera tan profunda como tú. Entonces, quizás diría que no tengo una opinión tan cultivada como la tuya. Entonces, no me metería a utilizar así como un personaje filosófico como referente, pero sí que voy a citar una frase que sinceramente no recuerdo de qué autor era, pero que invita mucho, o sea, que conecta mucho con esto que decíamos del tema del autoconocimiento y demás. Y había una frase que decía que
que al final, como la frase decía algo así como que está muy bien a lo largo de tu vida que tú tengas referentes o modelos de conducta, al final hasta cierto punto es necesario, como tú decías en la adolescencia y demás, pero al final como que el objetivo tiene que ser siempre que tú seas tu propio referente, es que tú te conviertas en tu propio referente. Entonces es como, yo al final destaco eso que por una parte lo veo muy difícil, sinceramente, pero que también al final da ese punto de empatía y de cada uno, como tú dices, poner los pies en la tierra y decir que nadie más que tú ha caminado tu proceso vital, y es entonces cuando realmente creces. Y lo que tú decías antes, de también tener ese sentido crítico de decir de quién me puedo fiar y de quién no, y a quién voy a coger de referente y a quién no. Claro. Esto hasta cierto punto está muy bien, pero muchas veces cuando somos adolescentes somos demasiado susceptibles de idolatrar o de idealizar a ciertos referentes, y al final no estamos viendo lo que es, sino lo que queremos ver en esas personas. Entonces, ¿hasta qué punto es tan necesario eso de decir, está bien que un referente o un ídolo o una persona así de tan alta estima te sirva como punto de referencia, valga la redundancia, pero hasta cierto punto, es decir, que te sirva de inspiración, pero no de un proceso inalcanzable? Porque, por ejemplo, yo no destacaría un filósofo y tal, pero sí que siempre destaco una figura que para mí supone un punto de... A mí me gusta mucho la época del romanticismo, del Renacimiento italiano. Entonces, siempre destaco la figura de Leonardo da Vinci, porque para mí es como el máximo exponente a todos los niveles de la humanidad. Entonces, insisto, no me atrevo a decir filósofos porque no tengo ese conocimiento tan profundo. Si me preguntas por psicólogos sí que te podría decir más, pero en cuanto a figura universal, para mí yo siempre destaco da Vinci, porque para mí es que es el genio absoluto. Para mí es como lo que, para mí, sinceramente, a un nivel que abarca muchísimas ciencias y muchísimas artes, para mí lo que hizo Da Vinci no tiene parangón, sinceramente. Para mí es como lo más de lo más. Para mí es como el genio por antonomasia, sinceramente. Obviamente, sin desdeñar genios como Sócrates, Platón, por supuestísimo, o sea, los grandes, pero para mí Da Vinci es como que fue un paso más allá, sinceramente. O sea, y me parece, hasta cierto punto, me parece como una ilusión, o sea, en el sentido de alguien tan extraordinario a tantos niveles. Es como decir, wow, es como un fantasma, ¿sabes? Como algo inalcanzable, de decir, parece, o al menos bajo mi humilde punto de vista, parece que sea algo como ya prácticamente inalcanzable, ¿no? De decir que un genio así tan brillante a tantos niveles se vuelva a aparecer en la humanidad. Lo veo tan imposible, que puede ser, ojo, que puede ser, pero lo veo tan... También es cierto que y yo soy el primero que muchas veces idealizo a Leonardo da Vinci, y no debería hacerlo, pero que sí que es cierto que por supuesto él ha tenido su historia como la tenemos todos, pero que al final ha dejado un legado tan potente, sinceramente, tan rebelde, tan irreverente, como nos gusta aquí. Entonces es como, qué barbaridad. Me acuerdo en el 2018, cuando me encontraba estudiando el máster de sexología en Madrid, que aproveché un fin de semana que el antiguo presentador del programa de Pasapalabra, Cristian Gálvez, organizó una exposición sobre Leonardo da Vinci en Madrid, y aproveché mi estancia allí y me fui a ver la exposición. Disfruté enormemente viendo los bocetos, viendo las maquinaciones, las obras de ingeniería, viendo lo que pudo salir de una mente tan brillante. Claro. Y por supuesto que abarcó tanto sufrimiento. Entonces es como... qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte. Yo sigo pensando en Da Vinci, sigo pensando que, como me viene a la cabeza con cierta sorna, esta frase que dice que algo así como que van muy relacionado el genio y la locura, ¿no? Es como decir, no se entiende una sin ella, ¿no? Sí, sí, ya me acuerdo de la frase, era como que la locura es el precio de la genialidad, ¿no? Sí. Entonces es como
que al final han habido muchos genios a lo largo de la historia, pero ninguno ha estado exento de sufrimiento, ninguno ha estado exento de problemas. Entonces es como, bueno, en fin, yo lógicamente sé que no es puramente filósofo y tal, pero bueno, sí que me gusta quedarme con Da Vinci, la verdad, porque lo veo como una inspiración total, sinceramente. Lógicamente, y me parece triste que se sepa como, o sea, se sabe mucho de sus obras y demás, pero realmente lo que es de su, o al menos yo no sé mucho de su personalidad y demás, de eso se sabe relativamente poco, y es algo que a mí a título personal, lógicamente como psicólogo, me causa muchísima curiosidad, sinceramente, muchísima curiosidad, y decir, tengo que comprarme la biografía de Da Vinci y me la tengo que estudiar y me la tengo que leer, sí, la verdad. Pero bueno, pues ya para terminar esta pregunta, es como, para mí es una de las figuras que me impulsa a mejorar, sinceramente. Es como, lógicamente ni se me ocurriría por la cabeza compararme con Da Vinci, pero sí que simplemente con saber que estás aportando algo bueno a la humanidad, para mí eso ya me hace sentir satisfecho, ¿sabes? Es como lo que decíamos antes del tema del legado y demás, es como qué clase de enseñanza, qué clase de educación quiero dejar a los demás, ¿no? Entonces, porque al final es que son genios que vivieron relativamente poco, sinceramente, o sea, que diría que la gran mayoría de ellos, los más grandes de la historia, diría que bastante pocos pasaron de los 80 años, sinceramente. Es como, qué curioso, la verdad, pero bueno, ahí están, y es como que nos sirvan de ejemplo de luz, por decirlo así, que nos sirvan de ejemplo de ese virtuosismo que tienen tan marcado, la verdad. Y nada, mira, conectándolo un poco con lo que tú has dicho antes, del tema de las enseñanzas, conecto esta pregunta, y es ¿qué nos enseñan, según tú, Alex, los filósofos más irreverentes? ¿Qué nos enseñan? Es decir, si quieres enumerarlos, si quieres quedarte con uno solo o con varios, como tú quieras, pero intenta sacar el que tú crees que es el filósofo más irreverente, el filósofo más travieso, por decirlo así. Vale, genial, sí. A ver por dónde me sales. Me parece una interesante pregunta, pero antes voy a hacer una escala en el pasado próximo, porque pensándolo bien, ahora que has dicho lo del genio y lo de la edad, creo que me he olvidado de mencionar a Noam Chomsky. Que el hombre ya tiene más de 100 años, sigue vivito y coleando, como nos gusta decir aquí, y yo creo que es un hombre digno de mención porque lleva una carrera totalmente entregada a mejorar la sociedad en el ámbito político, social y en casi todas las esferas intelectuales. Así que yo creo que es un hombre digno de mención. Ahora mismo lo he visto en varios podcasts que está ofreciendo pues su voz a podcasts muy humildes, de poco reconocimiento, que están incluso empezando, y la verdad es que eso es un gesto bastante bueno, que da mucho que hablar de su parte. Entonces yo creo que se merece ser mencionado aquí como recomendación a la anterior pregunta. Y ahora vamos al polo opuesto de Chomsky, que es a Diógenes de Sinope, que es el filósofo más irreverente y más travieso que yo hasta ahora, no lo he conocido personalmente, vaya lástima, pero en sí lo he conocido en la literatura. Y te diría que, para quien no lo conozca, pues Diógenes de Sinope vivía en un barril, rechazaba totalmente la vida material, la vida social, las convenciones, los convencionalismos sociales, las etiquetas, los códigos éticos. Te estoy hablando de la Grecia antigua,
de la época de Platón, siglo V o IV antes de Cristo. Poca etiqueta social había ahí, la verdad, pero incluso para ese entonces alguna había, por lo menos llevaban toga. Entonces este hombre pues se dedicó a vivir en un barril, a hacer todas sus necesidades en la calle a plena luz del día, le daba igual qué comer, pero era un filósofo que vivía pues de acuerdo a sus ideales, es decir, no se asustaba jamás frente a ninguna adversidad, frente a ninguna figura, frente a nadie que se le pusiera delante. Yo recuerdo que por una anécdota que a mí me marcó bastante, en el sentido de que me hizo mucha gracia, siempre la recuerdo, y es que Diógenes una vez fue capturado como un esclavo en un barco que navegaba desde Atenas hacia, no recuerdo muy bien dónde, la verdad, pero bueno, y durante esa travesía pues se acercaron diferentes comerciantes para comprar esos esclavos. Entonces uno de los comerciantes se acercó y le preguntó a Diógenes de Sinope: oye, si yo te compro y te rescato de este cautiverio, ¿tú qué puedes hacer? ¿Para qué me vas a ser útil? Y Diógenes le respondió: tú a mí cómprame, que yo soy bueno para mandar. A mí se me da bien mandar. O sea, yo voy a mandar y voy a hacer lo que los demás van a hacer, lo que yo diga, porque a mí se me da bien mandar. Y no tuvo ningún miedo de decirle esto al comerciante, es decir, se mantuvo fiel a su estilo cínico, irónico, casi sarcástico, con humor, pero real. Entonces, ¿qué enseñanza podemos extraer de un acontecimiento así, tan casi, no sé, tan extraño, ¿no? Este acontecimiento, pues Diógenes era un filósofo bastante rozando lo extremo. Entonces se mantenía fiel a sí mismo, es decir, no le daba igual no encajar, le daba igual los convencionalismos sociales, le daba igual el no tener cosas, porque las cosas eran posesiones innecesarias. Para él lo importante era lo que él poseía suyo en su interior como valores. Entonces, en un mundo tan erosionado y donde los valores están casi podados como ramas de un árbol seco en otoño, pues te diría que es importante esta enseñanza de una revitalización y una recuperación de los valores, porque al fin y al cabo yo creo que, bueno, ¿de qué valores estamos hablando antes de continuar? Pues de los valores, por ejemplo, que yo he enumerado al principio de este podcast. En mi caso, para mí personalmente tienen mucho peso, pues para más personas pues quizá tienen más peso los valores de la cooperación, solidaridad, benevolencia, humildad y toda una serie de valores pues que sí, que también son muy útiles, pero en fin, valores es lo que creo que sería útil recuperar. Y Diógenes de Sinope no era precisamente un hombre sencillo, ni espontáneo, ni muy honrado, diría, pero tenía ciertos valores y vivía de acuerdo a ellos. Entonces, no se asustaba de mostrarlos. O sea, no los escondía, no los ocultaba, los revelaba como si fuese el sol que sale a las 8 de la mañana. Menudo ejemplo nos has puesto de honrar la propia singularidad, la verdad, me gusta mucho. Sinceramente, o sea, un ejemplo muy curioso y muy extravagante, la verdad, pero me gusta esa faceta de Diógenes, de ser fiel a sus valores, y eso es algo que no se le puede reprochar, y que creo que conectándolo con lo que tú decías antes, muy importante a día de hoy, o sea, ser fiel a uno mismo, a lo que uno cree, a los propios valores, porque al final son las guías morales de nuestra vida, y qué importante es caminar por la vida teniendo la seguridad de tener unos valores firmes. Exacto.
Entonces, me ha gustado mucho me ha gustado mucho tu respuesta. Y ahora, para finalizar este bloque académico, te voy a hacer una pregunta un tanto controvertida, a ver por dónde me sales. Y es que, ¿qué sería para ti más peligroso, un filósofo sin emociones o un poeta sin filtro? Buah, esta pregunta es complicada, es complicada. No sabría si hay una respuesta verdadera, así que voy a tirar por mi impulso y por mi intuición propia, y te diría que ambos son nocivos a su manera. Tanto el poeta, en este caso, que habla sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de... El filósofo sin emociones. Claro, el filósofo sin emociones va a tener el problema de no saber conectar con el público, que esto es una cosa importante, porque los intelectuales son gente muy sentimental, los intelectuales son gente muy emocional. Entonces, cuando más intelectual eres, más lo emocional te absorbe. Entonces, porque claro, si estás muy curtido en lo emocional o en lo sentimental, como por ejemplo sería el caso de Goethe, del escritor alemán, casi padre del romanticismo, tal y como lo conocemos, romanticismo alemán, pues obviamente no te va a afectar quizás tanto porque ya estás curtido. Pero claro, un filósofo sin emociones creo que puede ser su peor enemigo, un filósofo sin emociones. Va a salir pues tratados y ensayos muy insípidos, muy salobres, muy inanimados, o sea, sí, sin vida, utilizando la palabra de Aristóteles, inanimado, o sea, sería una persona casi inanimada, en el sentido de que sería casi como un vegetal, una lechuga. Entonces, el poeta que habla sin reparo, puede ser peligroso porque puede ser influenciable, porque el poeta sí que conecta bien con las emociones. El poeta sí que sabe conectar con las emociones, sobre todo con los jóvenes, es influenciable. Entonces, el mensaje sí puede calar hondo. Si es un mensaje político, es un mensaje social, concienzudo, ahí sí que puede calar hondo. Entonces, yo creo que ambos son peligrosos y dañinos a su manera, tanto para sí mismos como para los demás. Pero yo diría que más peligroso, era la pregunta, más peligroso sería el poeta porque maneja más el tema emocional, el tema de vínculo, de un lazo emocional o sentimental. El filósofo sería pues sí, también sería nocivo, también sería algo... No sería algo peligroso, en realidad, no sería algo peligroso. Simplemente pues sería algo insípido, sin más, algo que le falta vida, algo casi inerte. ¿Y para ti? Hombre, yo sinceramente estoy más versado en la poesía que en la filosofía, entonces tengo más bagaje cultural de la poesía, he leído más poetas que filósofos, tengo que admitir. Entonces, por el tema de lo que tú dices de manejar las emociones, estoy de acuerdo contigo, que creo que puede llegar a ser bastante más incendiario un poeta sin filtro, porque yo creo que al final lo voy a comparar un poco con el tema de cuando tú estás dentro de una relación de pareja. Entonces, yo no concibo una relación de pareja sin el hecho de mostrarte vulnerable a esa persona, abrirle, o sea, mostrarle tus emociones, tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Yo creo que también el poeta en parte también se sirve de eso, en el sentido de al final yo creo que en parte lo que busca el poeta también es establecer esa conexión
emocional con el lector, por decirlo así. Entonces tiene un poder muy grande sobre, como tú dices antes, sobre el tema de las emociones, y si él quisiera o si ella quisiera podría llegar a manipularlas. Entonces cuidado ahí, porque no solo es un poder, sino también es una responsabilidad muy grande. Entonces grande, sí, a Peter Parker. hombre, por supuesto, por supuesto. Entonces, ojo, cuidado, porque si al poeta se le va un poco la pluma, se puede liar bastante parda, sinceramente. Sí. Muy bien, pues vamos